Buenas tardes a todos, bienvenidos todos y todas, bienvenidos a esta charla organizada por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, que se tendría que haber hecho la semana pasada, tuvimos un inconveniente, así que les agradecemos mucho a todos los que hicieron el esfuerzo por poder sumarse un día viernes, que ya todos estamos pensando en el fin de semana, así que les agradezco mucho que estén acá. Le doy la bienvenida a los que no vinieron nunca a una charla del instituto y me alegro mucho de reencontrarme con todos los amigos y colegas que nos vienen siguiendo desde el año pasado. Graciela, te quiero contar que acá hay gente de Estados Unidos, de España, de China, de Brasil, de México, del interior de Argentina, así que están representados de muchos lugares del mundo. Entonces, sin más prolegómenos, les voy a presentar a nuestra expositora de hoy, que es Graciela Swiderski. A ver, espérenme un minutito, por favor. Bueno, no tengo acá, lamentablemente no me imprimí y la computadora no me deja leer el currículum que tenía preparado, pero por lo que recuerdo, Graciela es doctora en historia, da clases en la Facultad de Filosofía y Letras, es funcionaria del Archivo General de la Nación. Yo creo que todos los que hemos pasado por el Archivo General de la Nación de la República Argentina, la hemos conocido a Graciela en el sector de documentos escritos. Y personalmente yo tengo una deuda muy grande con ella, porque yo creo que mi trabajo de archivo para mi tesis doctoral nunca hubiera sido posible si no lo hubiera conocido a Graciela y si no me hubiera abierto las puertas del Archivo General de la Nación como me los abrió ella. Así que mi gratitud eterna hacia ella. Graciela es maestra de maestros y además una anécdota muy cortita, y es que cuando yo a mis alumnos les hago una encuesta cuando termina el curso, en épocas presenciales obviamente, de qué es lo que les gustó más del curso, me dicen siempre la visita al Archivo General de la Nación, que eso fue lo que más les gustó, lo que más les impresionó del curso. Así que, Graciela, muchísimas gracias, muchas gracias por estar acá. Te pido, por favor, que comiences tu exposición y si querés agregar algo a lo que yo dije de tus antecedentes, porque ahora tuve un problema técnico yo que no pude abrir lo que tenía preparado. Bueno, te agradezco muchísimo, Viviana. Vos sabés que te aprecio un montón. Además, son recuerdos muy grandes los que tengo, porque nosotras nos conocimos a poco tiempo que yo empecé a trabajar en el archivo. O sea, hace años que nos conocemos. Yo ya voy a cumplir 39 años en el archivo. Así que todo un periodo de tiempo, todo un periodo de atender distintos investigadores. La presentación estuvo bien. Yo quiero mandarles un saludo enorme a todos y agradecerles por escucharme en estos tiempos que estamos con tantos problemas, hacer un lugarcito para tratar estos temas me parece, la verdad, de mucha generosidad de parte de ustedes. Una de las primeras cosas que quiero decir para introducir esta charla es que cuando hablamos de los archivos, y hablamos particularmente del archivo de Argentina, pero ciertas cosas de las que voy a decir se puede aplicar en general a los archivos, sobre todo aquí hay mucha gente de Latinoamérica, y el tema archivístico nosotros tenemos una hermandad muy fuerte con todos los países latinoamericanos, es decir, tenemos vínculos muy estrechos, no solamente con América Latina, sino también con la península ibérica. Tenemos tradiciones, una historia común que hace que en materia archivística tengamos muchísimas coincidencias. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos del Archivo General de la Nación, estamos hablando del archivo
del único archivo del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que los otros dos poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tienen su propio archivo. En el caso del Poder Judicial, con algunas excepciones, el Archivo General de la Nación tiene materiales del Poder Judicial. Y luego, nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Como la Argentina tiene un régimen político federal, que solo compartimos dos países latinoamericanos, que son México y Brasil, esto quiere decir que cada provincia argentina tiene su propio archivo, es decir, el Archivo General de la Nación de las provincias solo conserva el intercambio de documentos, o sea, los documentos que han llegado de esas provincias, notas, cartas, expedientes que han llegado de esas provincias y que fueron a parar al Archivo General de la Nación por una cuestión del trámite administrativo. Cada provincia tiene su archivo, como digo, y a su vez, al interior de cada provincia, cada municipio también tiene su archivo. Y gente de Chile, el caso de Chile, el caso de Colombia, como son países de régimen central, entonces sus archivos nacionales tienen gran parte de la documentación de los distintos lugares del país. En el caso de Argentina, esto no sucede. Quizás con una única excepción, y esto es una de las características que tiene el Archivo Nacional. Ustedes saben que Buenos Aires fue siempre poderosa en el interior del virreinato. En el momento que fue constituida como gobernación-intendencia y luego como virreinato, y después, durante toda la etapa de las guerras civiles, como Buenos Aires tuvo el manejo de las relaciones exteriores, terminó mezclando y confundiendo el archivo de la provincia de Buenos Aires con los documentos nacionales. O sea, llegaron a ser casi una misma cosa hasta la Constitución del 53. O sea que es muy difícil separar durante el periodo colonial hasta yo diría, la organización nacional, después de Pavón, es muy difícil hacer una separación entre los documentos que eran nacionales y los documentos que eran provinciales. Después voy a desarrollar más este punto. Otra de las características, le hablé de varias características que tiene el archivo, otra de las características es su antigüedad. ¿Por qué es importante esta antigüedad? No porque sea viejo, es decir, no es más importante lo que es más viejo, sino porque la antigüedad, y no solamente la continuidad, sino un aspecto muy importante que fue la continuidad que tuvo el organismo, una continuidad que realmente llama la atención porque pudo transitar todo el periodo de las guerras civiles, y eso realmente es notable, cómo lo consiguió, porque muchas instituciones se quedaron en el camino. Por ejemplo, en Uruguay, el archivo también aparece después de la constitución del Estado Oriental, pero inmediatamente desaparece y vuelve a reaparecer mucho más tarde. En el caso del archivo argentino, hubo una continuidad en periodos realmente turbulentos, y eso hizo que el archivo fuera la institución, una de las instituciones, junto a dos o tres más antiguas que tiene la Argentina y que en la actualidad cumplen la misma función. Podemos agregar, entre otras, la Biblioteca Pública, por ejemplo, y la Universidad de Buenos Aires. Es decir, son instituciones que transitaron todo el periodo turbulento de 70 años de guerras civiles y pudieron sobrevivir. Y en esa travesía de tanto tiempo, el 28 de agosto de este año el archivo cumple 200 años, toda esta travesía hizo que la institución atravesara por diferentes paradigmas que tuvo la disciplina crítica, diferentes modelos de archivo. En el Archivo General de la Nación estuvieron presentes todos estos modelos, que después voy a desarrollar.
Por otro lado, otra de las características que tenemos que tener presente cuando hablamos del Archivo General de la Nación en la Argentina es que la Argentina es producto, como la mayoría de los países de América Latina, del dislocamiento de unidades administrativas mucho más grandes, que en un momento estallaron después de la independencia y se constituyeron en diferentes momentos de la historia en naciones distintas. Esto tiene un impacto muy fuerte sobre el archivo. ¿Cuál es ese impacto? Que para los países limítrofes, hasta el momento que consiguieron finalmente separarse de lo que es hoy el territorio argentino, es decir, disgregarse, porque el virreinato perdió todas sus zonas periféricas. Entre ellas, lo que hoy constituye Uruguay. El Archivo General de la Nación tiene la documentación de Uruguay hasta el Tratado de Paz con el Imperio del Brasil, que signó la Constitución del Estado Oriental. La documentación de Paraguay hasta el año 1810, cuando Belgrano no consiguió imponerse en Tacuarí, Paraguarí, y finalmente Paraguay tomó un rumbo independiente. También tiene la documentación de lo que hoy es Bolivia, y sobre todo a partir de 1824, cuando la Argentina pierde los últimos territorios que tiene en Bolivia. Además, tiene documentación de una zona del norte de Chile, en la zona de Atacama, sobre todo para periodos antiguos, porque Chile siempre fue una capitanía aparte, pero fueron zonas que estuvieron en litigio y dependieron de la poderosa audiencia de Charcas. Entonces, esa documentación fue a parar a Buenos Aires después de la creación del virreinato. Tiene, y en esto para algunos periodos, el sur del virreinato del Perú, que hoy ese territorio es peruano, que es la Intendencia de Puno, que en momentos perteneció al virreinato. Cuando se hizo la constitución del virreinato, la corona le dio a algunos territorios, le asignó al virreinato que habían dependido del virreinato del Perú. También tiene notable cantidad de documentos de lo que es el estado brasileño de Río Grande do Sul. Esa zona, por momentos, perteneció al virreinato, hasta que el virreinato del Río de la Plata pierde las misiones orientales. Se caen, el marqués de Sobremonte no puede defender la región y ese territorio va a parar a manos de Brasil. Además, como una curiosidad, también tiene documentación de dos islas que están en la costa africana, las islas de Fernando Po y Annabón, que constituían un enclave esclavista para el Imperio Español, y entonces esa documentación, sobre todo las cajas contables de esas dos islas, que están en la desembocadura del río Camerún, están también guardadas en el Archivo General de la Nación. Esto se los digo como curiosidad, son poco legales, pero realmente es bastante curioso esto. Esta concentración de documentación que excede las fronteras nacionales llevó a que en el año 1998 la UNESCO le diera al archivo, le otorgara el título de repositorio que está dentro del registro de la memoria del mundo. ¿Por qué esta titulación o esta inclusión en el registro? Por dos motivos. Primero, porque el archivo excede las fronteras nacionales, y en segundo lugar, porque hay material valioso para un tema que en ese momento la UNESCO estaba analizando particularmente, que es el tráfico de esclavos. En el archivo hay mucha documentación sobre esta cuestión. Y finalmente, el último punto que hay que tener presente es que no toda la documentación que producen los estados llega a conservarse. Y esto hay que tenerlo bien presente.
es lamentable, pero no podemos nunca conservar todo. Es decir, el archivo tiene tremendas lagunas. Una de las lagunas, por ejemplo, que les puedo mencionar, que me parece importante que lo tengan presente, es que faltan los documentos, no se han conservado muchos de los documentos, son posteriores a la batalla de Pavón. O sea, tenemos serios problemas de lagunas documentales entre Pavón y prácticamente el año 1900. Hay muchas hipótesis con respecto a este tema, yo tengo la mía, pero bueno, no sé si tengo tiempo de desarrollarla, pero se las voy a contar sintéticamente. La generación que construyó la nación, la generación de historiadores que construyó la nación, y yo creo que en esto uno de los papeles centrales lo tuvo Bartolomé Mitre, en la construcción nacional, para mí es el gran artífice de la construcción nacional, por supuesto con otros, esto de Mitre es muy notable, para decirle solamente una frase de Alberdi, cuando se refiere a Mitre, es cierto que en la crítica, pero que a mí me pareció muy interesante, incluso así titulé un capítulo del último libro que saqué, que se refiere a la polémica historiográfica con López. Alberdi dice que para Mitre gobernar era historiar. O sea, en la misma función de gobierno estaba presente sus características como historiador, su función de historiador. Prácticamente eran inseparables. Es decir, Mitre sabía que para construir la nación, ver los vínculos comunes, la tradición común, era un aspecto fundamental. Les dije antes que esta extensión del archivo, tiempo, estos 200 años que va a cumplir en breve, le han permitido al archivo transitar por distintos paradigmas. Esta conferencia se titula Fuentes para la historia jurídica. Bueno, los documentos en un principio, los archivos, fueron concebidos casi exclusivamente como prueba jurídica. Es decir, esa era la función que cumplieron. Nosotros ahora pensamos que los archivos, o tomamos a los archivos como insumo para la historia, pero desde sus inicios los archivos tuvieron un valor administrativo y jurídico. Eran prueba de derechos. Y así surgen los archivos hasta en Mesopotamia. O sea, ¿para qué surgen los archivos? Surgen para dar cuenta de transacciones comerciales y para dar cuenta de cuestiones que tenían que ver con lo jurídico. Los documentos, aparte de su valor informativo, tienen una fuerte carga jurídica. Y el archivo nace, justamente en 1821, Rivadavia lo concibe como un instrumento más de la reforma burocrática que estaba realizando. Es decir, ese era el objetivo de crear el archivo. Rivadavia lo concibe dentro del pensamiento del liberalismo bentamita, es decir, influenciado por Bentham en su viaje a Inglaterra. Cuando llega al Río de la Plata, Rivadavia empieza a hacer transformaciones importantes a nivel del aparato institucional. En la provincia de Buenos Aires, que recuerdo, sobre todo para los extranjeros, que a partir de la batalla de Cepeda está separada del resto de las provincias. Y entonces Rivadavia, que había empezado una reforma administrativa importante como secretario del primer triunvirato y luego más adelante como secretario del directorio, termina, digamos, de hacer la reforma hacia el año 1821, cuando es traído por Martín Rodríguez, gobernador de la provincia. En este sentido, la idea de Rivadavia no es crear una entidad que prestara servicios a la historia. Recordemos, de paso, que
el primer inicio de la historia científica en Occidente se da con Ranke. Y en ese momento, en 1821, todavía Ranke ni siquiera había publicado su primer libro. Es decir, que el objetivo de Rivadavia es fundamentalmente concentrar todos los archivos coloniales. ¿Por qué? Porque habían quedado disponibles luego que Rivadavia hace la reforma y suprime un montón de las instituciones coloniales. Entre ellas, la más paradigmática es el Cabildo de Buenos Aires. Al suprimir el Cabildo, su documentación queda disponible y Rivadavia tiene que buscar un lugar donde concentrar esos documentos. Ese decreto de Rivadavia realmente tiene un valor muy importante, porque Rivadavia allí coloca, por un lado, para qué sirven los archivos. Rivadavia dice que los archivos sirven para la continuidad de la administración, por el otro lado garantizan derechos y por otro lado pueden llegar a convertirse en un insumo para la investigación. Por el otro, antes de que surjan estos principios sobre el papel, que los principios archivísticos aparecen en Francia en la década de 1840, Rivadavia ya da instrucciones para la organización de los archivos, de cómo los archivos deben ser organizados. Y allí Rivadavia dice, los documentos se organizarán por ramos y por épocas. Al hablar de ramos, se estaba refiriendo a los ramos que preveía la Real Ordenanza de Intendentes. Y al hablar de épocas, se estaba refiriendo al orden en que los archivos iban siendo producidos. Lamentablemente, este inicio brillante de Rivadavia no tuvo continuidad por las guerras civiles, a las que ya hice alusión antes. O sea, muchos de estos principios se perdieron. Y ya sobre el final de la parte más dura de las guerras civiles, ya previo a la nacionalización del archivo, porque este archivo del que yo les hablo se crea como archivo de la provincia de Buenos Aires y se transforma en archivo nacional en 1884. Es decir, en 1884, muchas instituciones que eran de la provincia de Buenos Aires comenzaron a ser federalizadas. Por eso al principio de la charla les dije que es bastante difícil hacer una separación de qué documentos eran nacionales y qué documentos eran provinciales. De hecho, el proceso de nacionalización que quiso ser impuesto durante la dirección de Trelles, en la época que Mitre era presidente, después de Pavón, fracasó porque Trelles le dice a las autoridades que el proceso de nacionalización iba a ser muy difícil por la mezcla de los documentos, porque iba a significar o dejar a la nación sin antecedentes, porque esos documentos iban a ir a parar todos a la provincia de Buenos Aires, o dejar a la provincia sin archivos. Las demás provincias iban a tener su archivo, pero Buenos Aires no lo iba a poder tener. Entonces, hacer esta separación era sumamente complicado. Dentro, cuando se da el proceso de nacionalización, y ya desde la época de Trelles, el Archivo General de la Nación, ya nacionalizado, como les dije, va a ir lentamente a cambiar de paradigma, a cambiar radicalmente de paradigma. De haber sido un instrumento de liberalismo, así como lo entendían los liberales de la época rivadaviana, va a pasar a constituirse en un instrumento fundamental del Estado-Nación, en una herramienta para la construcción nacional. Fíjense ustedes que les pasé unos links por medio de Viviana. Hay uno de los links que se llama Documentos para armar una nación, en 2 tomos, en donde ahí lo que yo hago es ver en el primer tomo cómo los archivos sirvieron para marcar lo que Guido Hispano, uno de los directores más ilustres del archivo, denominaba documentos para la esencialidad argentina.
para marcar nuestros caracteres nacionales. Les dije antes que éramos el producto del dislocamiento de una unidad administrativa mayor. Entonces, ¿qué era lo que nos hacía ser argentinos? Las autoridades del archivo comienzan a rastrear entre la documentación cuáles son esas características que nos diferencian de los países que hasta antes de ayer habían formado parte del Virreinato del Río de la Plata. Y por el otro lado, en el tomo 2, ustedes saben que una nación, como era concebida en ese momento, tenía que tener elementos aglutinantes comunes, pero a su vez tenía que tener un territorio demarcado en el cual iba a ejercer la soberanía. Entonces los documentos permitieron también dibujar las fronteras. Porque ustedes fíjense una cosa, es realmente notable cómo luego del proceso de independencia no se producen guerras cruentas entre los países que habían integrado el virreinato. Esto es muy notable. No hay disputas bélicas territoriales de importancia. Ustedes me dirán, el conflicto con Paraguay, pero para iniciarlo, el tema de la disputa territorial no fue el factor que se adujo para la guerra. Entonces, ¿cómo se salvó esto? Porque lo que se convirtieron en armas fueron los documentos de los archivos de los distintos países. Es decir, los archivos, como dice un historiador chileno, Stefane, se convirtieron, y lo cito a él, en sofisticados instrumentos de agresión. O sea, era llevar la guerra por otros medios mucho menos crueles. Entonces, todas las naciones latinoamericanas, y en esto no solamente pasó en nuestro virreinato, sino que estoy en contacto con una historiadora ecuatoriana, cuando estalla la Gran Colombia, se produce un proceso similar. Las disputas, fíjense ustedes, que Brasil mantuvo disputas hasta con las Guayanas. Esas disputas se hacían a través de lo que se denominaban los títulos históricos. Esos títulos históricos hizo que los países no solo revolvieran en su propio archivo, tratando de dar con los títulos, como si fueran, vieron ustedes, la mayoría de ustedes son abogados, como si fueran las escrituras de dominio de una casa. O sea, ¿qué me asegura a mí ser propietario? Que tengo la escritura. Bueno, los documentos se convirtieron cuasi en escrituras. Entonces todos los países mandaron a España a buscar documentos para completar aquello que les faltaba en sus propios archivos. O sea, el archivo de Argentina tiene muchos documentos de los Borbones, pero muy poco de los Austrias. Entre ese muy poco de los Austrias están las capitulaciones, que era un instrumento de gran carga jurídica en ese momento. Se lo consideraba un instrumento privilegiado para disputar dominio. ¿Y por qué también se acudía a los documentos? Porque se trataba de evitar que regiones que no habían sido ocupadas efectivamente, caso de la Patagonia, que es el más claro, cayeran bajo la categoría de territorio ius nulli, es decir, tierra de nadie. ¿Por qué? Porque la tierra de nadie abría el camino a cualquier ocupante, incluso europeo y extranjero. Entonces, si no lo podíamos probar con la ocupación efectiva, había que buscar los títulos. Y Graciela, entonces se inició una verdadera batalla. te interrumpo porque se está terminando el primer Zoom, así que para no cortarte con lo que estás exponiendo, terminamos este link y volvemos a entrar todos con el mismo, así redondeás la idea. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Salimos y volvemos a Sí, entrar. sí, bárbaro. Bueno, retomamos entonces la exposición de la doctora Swiderski. Adelante, por favor. Bueno, les decía entonces que esos documentos
cumplieron una función sustancial en esta constitución del Estado-Nación, y después, obviamente, la recopilación que se hizo sirvió después como insumo para la historia. La archivística estuvo muy ligada en todo Occidente a la constitución de los Estados nacionales. Justamente tomó el carácter de disciplina acompañando el proceso de constitución nacional, más o menos como lo hizo también la historia. En Francia, yo les dije en un momento, aparecen estos dos principios que le dan su estatus a la archivística de disciplina. Esos dos principios que se deben tener en cuenta en la búsqueda documental son los principios de procedencia y de orden originario. ¿Qué significa el principio de procedencia? Que la documentación debe ser organizada de acuerdo a la entidad productora, de acuerdo al productor. A diferencia de las bibliotecas, en donde se construye un orden cercano al usuario, lo que hace la archivística es construir un orden cercano al productor, que lo refleje de la manera más fehaciente posible. Y esto nos da la idea de fondo de archivo, lo que los franceses le dan el nombre de fondo de archivo en 1841. Un historiador francés que trabajaba en los archivos nacionales franceses y que se llamaba Nathalie de Bailly. Nathalie de Bailly define lo que es un fondo de archivo y habla del respeto externo del fondo de archivo. ¿Qué es el fondo de archivo? El fondo de archivo es la documentación producida o recibida por un organismo o persona pública o privada en el ejercicio de sus funciones, cualquiera sea el soporte que tenga. Esta idea de fondo de archivo hace que no se puedan mezclar documentos procedentes de distintos productores. Cuando les hablé de Rivadavia, les dije que Rivadavia, antes de este principio, 20 años antes, ya estaba listo, porque de hecho muchos de los archivos se organizaban así. A diferencia de lo que puede pensarse, en la archivística, que llevó mucho tiempo normalizarla, esas normas deben aplicarse necesariamente sobre fondos. O sea, es muy difícil aplicarla sobre otro elemento, otro conjunto documental que a veces existe en los archivos, que son las colecciones. Las colecciones son distintas a los fondos. ¿Por qué? Porque las colecciones son productos artificiales, mientras que el fondo es el producto natural del organismo. O sea, la colección es el producto de la actividad de coleccionista de alguien, en donde quebró el principio de procedencia y de orden originario. ¿Por qué existen estas colecciones y por qué a nosotros nos llevó mucho trabajo hacer esos libros? Porque si bien Rivadavia había impulsado estos principios de procedencia y orden originario al hablar de ramos y de épocas, cuando los documentos sirvieron para constituir el Estado-Nación, muchos de los fondos se quebraron. Es decir, esa organización que tenían fue suplantada por una desorganización o por la creación de colecciones artificiales, que de hecho las colecciones son artificiales. Con lo cual hubo que reconstituir los fondos, hubo que apelar a un trabajo muy delicado que significó reconstruir cómo esas instituciones se pudieron haber organizado. Algunas habían venido bastante organizadas de la época de Rivadavia, pero sobre otras, luego de la federalización del organismo, se habían hecho demasiadas intervenciones desafortunadas, con lo cual hubo que rearmar todo eso para poder aplicar las normas que estandarizan a nivel internacional la descripción archivística. Esas normas tienen unos campos prefijados, me gustaría que, bueno, después de la charla tomara un contacto con ella, porque el historiador o quien hace investigaciones retrospectivas sobre el pasado ya se debe olvidar totalmente de buscar la pieza documental. Ese reinado de la pieza concluyó. Lo mismo que la excesiva búsqueda por temas de la documentación, porque el tema siempre es subjetivo. Las normas implican buscar un criterio objetivo de búsqueda.
y esto es lo importante que tienen. O sea, lo que hay que saber, lo que debe saber el investigador, y a ustedes no se los voy a decir, no sé si habrá gente de la carrera de historia, pero en la carrera de historia esto es más complicado, porque se perdió durante mucho tiempo la formación en historia, determinar quién cumplía qué función. Sabemos, por ejemplo, para ponerles un caso, que durante el periodo colonial las escuelas primarias estaban a cargo del cabildo. Entonces, si yo busco la educación en el periodo colonial, tengo que ir a buscar el cabildo. Es decir, hay que saber quién se ocupa de qué cosa dentro del aparato burocrático. Nosotros el conocimiento de este aparato burocrático es central. En los años o a mediados del siglo XX, podemos decir que se completan estos dos principios con lo que se llama la teoría del ciclo vital del documento, que la aporta no ya los franceses y alemanes, sino que lo aportan los norteamericanos. El archivero norteamericano Teodoro Schellenberg. Teodoro Schellenberg es un archivista que tuvo una actividad muy intensa entre los años 40, 50, 60, 70, influyó muchísimo en la Escuela de Archiveros de Córdoba, sus viajes en visita a Aurelio Tanodi, fue muy importante. ¿Qué es lo que ocurre en los años 50 y 60? Hay una verdadera explosión documental dentro del Estado. Esta explosión documental lleva a que se determine esta teoría del ciclo vital del documento. Es decir, el documento es en un momento concebido, luego tiene un desarrollo, luego va perdiendo vitalidad y luego comienza a ser útil para otros usos. Es decir, el documento atraviesa por distintas edades. Si se cumpliera este desarrollo del documento pacíficamente atravesando cada edad, hoy tendríamos los archivos permanentes mucho más completos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al comienzo de la charla les hablé que en los archivos lamentablemente tenemos muchas lagunas, muchísimas lagunas. Les dije, por ejemplo, la laguna que se hace después de la Organización Nacional, y se debe un poco a que estos historiadores, para ellos historia era lo que había ocurrido hace mucho. Entonces no se preocuparon por recoger los documentos que estaba produciendo su propia generación. Esto hizo que para estudiar este periodo tuviéramos que acudir a los archivos privados. Esta teoría del ciclo vital hubiera sido central para ver todo este desarrollo del documento y para que el documento, cuando pierde su uso administrativo, ganar inmediatamente, los que merecen mérito para su conservación permanente, un valor histórico y los otros ser eliminados. Porque en materia de archivos hay una instancia que se llama valoración. Al haber tanta explosión documental, no todo se conserva. Y hoy el gran problema que tenemos que hacer frente es el problema del documento electrónico. Y aquí todavía estamos en una etapa bastante compleja, porque el documento electrónico implica la desaparición de algo que para los archiveros siempre fue nuestro cable a tierra, que es el objeto físico. Yo puedo agarrar y lo tengo en la mano. Hoy hemos perdido ese objeto físico, los archiveros. Es decir, toda la instancia patrimonial custodial que tuvo la archivística ha derivado en una instancia postcustodial, en donde el valor que antes era para fundar los estados nacionales, hoy ya resuelto este tema, los documentos adquieren una poderosa fuerza y valor social. Además, más que ocuparnos por el resultado, hoy que es el documento, nos tenemos que ocupar por el proceso y por asegurar la trazabilidad del documento electrónico, para que no pierda ni su autenticidad ni la autoridad de quien lo está asignando ese documento y llegue de forma íntegra y completa. Por eso hablamos hoy, sobre todo la archivística anglosajona, de récord continuo, como un
continuo son ahora los documentos, en donde más que ocuparnos del resultado, que es el objeto físico, nos tenemos que ocupar del proceso de creación del documento y de los metadatos que van a permitir a futuro recuperar ese documento. Bueno, creo que no me olvido de ningún punto, no me quiero demorar más y si me quieren preguntar algo, quedo atenta. Gracias por escucharme. Gracias, Graciela. La verdad que fue una exposición magnífica que es el punto de partida para muchísimas preguntas, pero muchísimas, que no vamos a poder preguntarte todo lo que queremos preguntarte en estos pocos minutos que nos quedan, ¿no? Porque introdujiste muchas cuestiones que tienen que ver con el presente, con los problemas que tenemos que enfrentar, y yo te quería preguntar, porque me interesa a mí y seguramente le interesa a todos los demás, el tema de qué fuentes están digitalizadas, de las que originariamente obviamente estaban en papel, de lo que es la parte de colonia, de lo que son expedientes judiciales, si tienen algo digitalizado, en qué etapa están, etcétera. Bueno, hay un punto que me olvidé de al principio, que es decir, el archivo 8 entre 1956 y 1958, empieza a recoger algunos documentos del Poder Judicial, sobre que continúan con la función judicial que durante el periodo colonial, como todos saben, es por los alcaldes del Cabildo. Entonces, estos documentos, muchos de ellos ingresan pues, pero no están completos. Con respecto al documento electrónico, nosotros tenemos dos formas de documento electrónico. El documento nacido electrónico y el documento que significa una migración de soporte. En el archivo, hace unos años, a partir del proyecto de modernización del 2010, se comenzó a digitalizar algunos de estos documentos. Lo que más se ha digitalizado hasta el momento son algunos agrupamientos documentales. Vieron que yo les dije que durante el periodo nacional, en muchos aspectos, en algún punto se quebró dentro del archivo, fuera del archivo, se rompieron fuera del archivo. Hay unos documentos de la parte colonial que pertenecen o que vinieron del archivo de actuaciones notariales y judiciales. Y vinieron armados, la verdad que no se sabe qué los hicieron, porque me he roto la cabeza y no lo logro discernir. Son agrupamientos que se llaman Hacienda, Justicia, Interior, pero que si uno ve las diferencias que hay entre esos expedientes, son todos expedientes, son mínimos. Algunos de estos agrupamientos ya se han usados. También se ha digitalizado, vieron que yo les hablé que algunos documentos del norte de Chile y documentos de Bolivia que estaban, digamos, de zonas que dependían de la audiencia de Chaco, esos documentos están digitalizando documentos del periodo de los días con letras paleográficas muy complicadas y que habían sido desarmados en parte, y ella nos ayudó como de hierro que termina perforando el papel. Eso también se ha digitalizado. Lo que pasa que durante los últimos años se detuvo un poco el proceso de digitalización. Entonces no se continuó como se debió haber continuado con este proceso. O sea, se buscó exageradamente ser muy puntilloso en cuanto a la descripción de esos documentos, y esto frenó el proceso de digitalización.
No sé si te Sí, sí, contesto, sí. Viviana. Muchas gracias. No quiero seguir monopolizando las preguntas porque hay muchas preguntas. Y entonces les voy a pedir a los que preguntan, por favor, que sean muy concretos, que la doctora también sea concreta en sus respuestas, porque acá en el Zoom el tiempo vuela. Fernando Font tiene una pregunta. Adelante, Fernando, si querés presentarte. Sí, ¿me escuchan? Perfecto, ¿Me escuchan? Bueno, perfecto. mi nombre es Fernando Font, pertenezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. La pregunta que le quiero hacer a la doctora la llevo a la definición que ella hizo de fondo, citó un autor francés, habló de documentos recibidos y producidos, mejor dicho, el orden que lo mencionó ella como importante es producidos y recibidos. Le quiero hacer una consulta como un ejemplo práctico de eso. No hace mucho, creo que hace 2 años, una de las últimas tareas así importantes, por lo menos el auxiliar descriptivo que publicaron digitalmente lo muestra que es una tarea importante, fue la creación del Fondo Junta de Representantes, que no es que hayan, entiendo, recibido los documentos, sino que los desglosaron de Congreso de Tucumán, Buenos Aires, porque esos creo que eran legajos que habían quedado todo adosado en la época de la anarquía, 1820 y demás. Nosotros en La Plata, en el LBN, tenemos desde 1970 un auxiliar descriptivo que es Junta de Representantes. Cuando yo me imprimí el auxiliar descriptivo de Buenos Aires, el que hicieron ustedes, hice como un trabajo de comparación, inclusive con muchos documentos. Nosotros no tenemos nada del 20 en La Plata, está solamente del año, a partir del 21, inclusive recibió. No sé, pienso que debo haber señalado más de 70, 80 documentos que son iguales. O sea, es el mismo. Por ejemplo, la ley del 3 de agosto de 1821, cuando la Asamblea se declara soberana y constituyente. Pero hay una diferencia. Ustedes, los documentos que tienen, en el margen ancho, está de Rivadavia o 1825 de García, o sea, de los 3 ministros de gobierno de los gobernadores, ¿no? De Martín Rodríguez y de General Las Heras. La pregunta concreta es, ¿puede estar subsumido de pronto, metido dentro de, hay muchos que obviamente que son de la Junta de Representantes, no en vano ustedes lo nomenclaron hacia el fondo, pero puede ser que sea el archivo del departamento de gobierno, o sea, que haya sido en la manzana de las luces. Rivadavia tendría su oficina, como la habrán tenido De Luca, y después García como ministro de gobierno con su propio archivo, y que eso se haya subsumido, se haya mezclado con lo de Sala de Representantes. Juan, me hace un montón de preguntas a la vez que son todos temas para desarrollar muy amplios. Eso que usted me dijo, que hay documentos en La Plata, se debe a lo que hablé de las dificultades del proceso de nacionalización del organismo. Se hicieron mal las divisiones y ciertos organismos que eran de naturaleza nacional, entre comillas, fueron a parar al archivo de la provincia de Buenos Aires, al que hoy es LBN, mientras que otros quedaron en nación. Tenemos ese problema, por ejemplo, con lo del Congreso del 16 a principios del 20. Esa documentación de la Junta de Representantes, para colmo, tal como usted bien dice, parte de esa documentación estaba mezclada con los legajos del Congreso. Para hacer ese índice, tuvimos que leer la documentación del Congreso y desglosarla intelectualmente. Y digo intelectualmente porque ya yo no puedo alterar el orden que tenían los legajos, sino invalido todas las citas documentales. Entonces hubo que dejarlo así. La separación se hizo de forma intelectual. Y obviamente los documentos se pisan entre sí. Lo que tiene de La Plata, que ese índice se hizo a instancias de una de las personas que yo más quise en el Archivo General de la Nación y que jamás voy a olvidar, que es Enrique Barba, que para mí fue un placer conocer a uno de los últimos representantes de la nueva escuela histórica, conocerlo en vida y charlar con él, fue en parte obra de Barba. Esos dos
digamos, esas partes del fondo se complementan, porque el fondo está dividido en dos. Ocurre lo mismo con la audiencia, por ejemplo, con la audiencia de Buenos Aires. La Plata tiene la mayor cantidad de documentos de la audiencia. O sea, esto se debe a que la separación, que Roca lo ordenó a rajatabla, dijo algo así como no me interesa, pero los fondos los van a dividir y la documentación se va a dividir a como sea, se hizo, pero tiene estos errores. Y entonces es cierto que a lo mejor una porción del fondo tiene más documentos referidos a ciertas cuestiones y otra parte referidos a otras, pero son complementarios. Bueno, gracias, Graciela. Hay una pregunta de Jenny Barra. Jenny, cortita la pregunta, por favor, concreta. Primero, buenas tardes. Y a la señora Graciela quería felicitarla por esta exposición que por lo menos a mí me aclaró muchas cosas, pero quería preguntar fundamentalmente porque yo también hago investigación en archivos acá en Chile y yo me he topado con muchos documentos dentro del ámbito de mi investigación, que es la Real Hacienda, con muchos documentos que vienen de Mendoza, de Cuyo, de San Juan, que son documentos que nosotros podríamos compartir, que a lo mejor ustedes no lo tienen, y a los investigadores argentinos o con las conexiones que ustedes tienen les interesa, y a nosotros a la vez nos interesan los documentos que ustedes tienen allá de nosotros. Por ejemplo, en la audiencia el Virreinato del Río de la Plata, nosotros teníamos que rendir cuentas allá, hubo un periodo. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de duplicar esta documentación, tanto de los archivos chilenos, que nosotros tenemos uno solo porque está centralizado, tal como usted lo dijo al principio, con la documentación que tienen ustedes? ¿Hay conversaciones? ¿Han realizado alguna conversación o no? Esa es mi pregunta, señora Graciela. Para nosotros sería fundamental esto. Lo hemos intentado, pero nunca se terminó de cerrar esto, porque la verdad es que para hacer eso necesitamos que todos nuestros archivos intensifiquen su política de digitalización. Es más, yo considero que los documentos debieran estar disponibles en formato digital para todos. Y para saldar esto que ocurre, porque en mi libro, Documentos para Armar una Nación, yo justamente hablo que uno de los problemas que tenían los documentos, que podían ser un arma de doble filo, era cómo se pisaban las funciones de las distintas instancias de gobierno y de territorios. Además, como usted bien dice, Cuyo dependió de la Capitanía de Chile durante mucho tiempo, pese a lo que decían los polemistas argentinos, que la cordillera era una barrera infranqueable. Se ve que tan infranqueable no fue, porque todo Cuyo dependía de Chile. Y esta cuestión la tenemos en muchos lados. Por ejemplo, varias personas que vinieron de Bolivia me planteaban lo mismo. Y en parte le digo que esta digitalización de esos documentos que se refieren a los padrones de la época de los Austrias, y que tienen zonas de Atacama y zonas de Bolivia, fíjese usted, ahí no hay documentos de lo que hoy es la Argentina. Entonces, mi idea, cuando le propuse al director digitalizarlo, fue que quizás le servían más a otros países que a nosotros mismos esos documentos. Entonces la idea era digitalizarlo y que en algún momento pueda estar disponible para todos, porque esa es la idea. Esa es realmente la idea, pero para eso hay que intensificar la digitalización, y para digitalizar también es cierto que los documentos deben estar bien descritos para poder recuperar la información, porque no se trata de digitalizar un caos. Igual ustedes en Chile tienen unas guías muy lindas, en las cuales ustedes la hicieron primero que nosotros, y la verdad que yo la tomé de orientación cuando hice los libros, en donde ustedes diferencian bien los fondos documentales que tienen en Chile, que a mí me sirvió muchísimo de referencia, muchísimo, me resultó sumamente interesante para determinar nuestras propias instituciones.
Bueno, muchas gracias, Graciela, por la respuesta. Acá te cuento que hay participantes que están diciendo, yo después te voy a mandar el chat para que veas, elogiando la presentación y diciendo que quieren una segunda parte, porque hay tantas preguntas y tantas cosas que la gente quiere saber que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta charla. Todos nos quedamos con un montón de preguntas. Ahí está. Hay una pregunta del doctor Abasolo y hay una pregunta por el chat. Doctora Abasolo, ¿usted le cede su turno a la pregunta del chat? Ok. Hay alguien acá en el chat que dice que le gustaría, varias personas, que profundices en el hiato documental que existió entre 1862 y 1900. No sé si querés contestar esta pregunta. Sí, no tengo problema, y no tengo problema en una segunda exposición, será Graciela recargado en la segunda parte de la película. Tal cual. Este vacío documental se debe un poco, y en esto tendría que profundizar, yo en los últimos 3 años de mi vida lo he dedicado a Mitre y a López, a leer toda su obra completa. Esta instancia de la historiografía romántica y positivista del mitrismo, que la vemos en los demás países, por lo menos limítrofe, que es lo que yo estudié, en Uruguay, en Chile, los polemistas chilenos, por ejemplo, tenían la característica de que para ellos, como la objetividad era una cosa que no quería ponerse en ningún momento en riesgo, entonces ellos pensaban que para poder escribir la historia hacía falta que pasara el tiempo y que pasaran al menos 30 años. Es decir, Mitre tuvo mucha suerte cuando escribió El Belgrano de San Martín, porque los dos personajes le fueron sumamente oportunos. Belgrano muriéndose en el 20, un año antes que Mitre naciera, y San Martín yéndose al exilio a fines de la década del 20. Por lo tanto, le permitieron a él tomar distancia. Estos historiadores concibieron al archivo como un insumo para el estudio de la historia, no como una entidad administrativa. Entonces perdieron de vista los documentos que estaban produciendo ellos mismos cuando conducían el Estado. Entonces, ese periodo tenemos que reconstituirlo con toda una sección que tiene el archivo, que yo se los pasé en el libro, que se llama Fondos y colecciones de procedencia privada. Entonces, lo llenamos con el archivo Urquiza, el archivo Roca, eso nos permite ir completando los vacíos documentales que tenemos, con todos los riesgos que significa un archivo privado, porque obviamente los donantes, antes de donar un archivo al Estado, primero le hacen una limpieza de los documentos que no quieren que trasciendan. Entonces, obviamente, tienen sus problemas los documentos privados. Esta es mi hipótesis. La realidad, es decir, hay el hecho que es que los documentos son muy pocos. Luego al hecho se une la interpretación, como escribimos los historiadores. Esta interpretación que les hago es mía. El hecho es un hecho objetivo de la realidad. Esos documentos no están. Bueno, muchas gracias, Graciela. Quedan, aunque parezca mentira, quedan 7 minutos y hay una pregunta del doctor Abasolo. Entonces yo me quiero despedir de vos, te quiero agradecer muchísimo esta charla. Yo soy una investigadora de archivo, viste que en la historia del derecho estamos los que nos gusta investigar en los archivos y están los que dicen yo ni loco me meto en un archivo, a mí me interesa hacer otro tipo de historia del derecho. Bueno, a mí me encanta el archivo, con lo cual yo soy una esponja y me encanta todo lo que se está hablando en esta charla y siguen llegando chats que dicen que por favor haya una segunda oportunidad. Así que yo me despido agradeciéndote muchísimo esta charla, tomándote la palabra de que va a haber una segunda parte y agradeciendo a todos los que asistieron a esta charla y le paso el uso de la palabra al doctor Abasolo para que tenga presente que quedan 6 minutos
para hacer su pregunta y para despedir a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Te mando un abrazo enorme, enorme. Y bueno, y ahí me dicen, quieren lo físico, esperemos que pronto se pueda dar. Veo en el chat que quieren ir físicamente, ojalá podamos hacerlo pronto y para que conozcan el nuevo edificio que tiene el archivo, porque el archivo se está trasladando a su sede de Parque Patricio. Gracias, bueno. Viviana, te agradezco un montón. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Graciela. Estuve también aprovechando, disfrutando mucho esta conversación. Y más que una pregunta puntual, era una reflexión que quería compartir con todos, porque me pareció muy importante esta cuestión, esta referencia, que además hace a la intersección de campos de investigación, donde la historia del derecho, en una frase del maestro Mariluz, que el doctor Martiré está recordando últimamente, de que la historia del derecho es como una écuyère de circo, que está en dos caballos, basculando sobre los dos caballos. Bueno, historiadores del derecho, dialogamos con historiadores generales, historiadores del derecho, dialogamos con juristas, y una de las cosas que pasan, además, frente a la recuperación de la historiografía institucional, a la que Graciela recién también recordaba, o sea, yo comento, además de abogado, soy profesor de profesorado en historia, y es bastante, digamos, está bastante débil la formación intelectual del profesor de historia, de carrera de historia, en el conocimiento institucional. ¿Sí? Está muy bien, muy interesante esto de la pérdida de la dimensión institucional. Creo que en eso, y esto ha sido una tarea que el Instituto ha desarrollado algún tiempo, sobre todo por impulso de Víctor Tahuanzuategui, también lo hizo en la academia, estaba el tema de pensar en una historia institucional para historiadores y un derecho para historiadores. O sea, más allá de que el historiador general, el historiador social, no pretenda, a veces sí, pero no pretenda hacer historia del derecho, no puede entender la historia sin el derecho. Y hoy acabamos de escuchar, y está muy bien esto, la lógica del archivo es una lógica jurídica, es una lógica de organización jurídica. Y yo creo que acá tenemos que estar pensando en esto, no solamente en tener una Graciela recargada, sino de pensar que Graciela recargada puede dar lugar a un curso estructurado. Un curso estructurado, esto es como una invitación en la que usted, Graciela, obviamente estará a cargo, coordinando, pero me parece que es llamar la atención sobre esto, es una cosa importante, no para querer convertir al historiador general en un historiador del derecho, no, sino ofrecerle las herramientas intelectuales para que le pueda sacar el jugo al archivo, para entenderlo. Así que, bueno, un poco por eso decía que es un comentario, y por supuesto voy a aprovechar también en este pequeño tiempo que me queda, agradecerle, como decimos en la Argentina, la chapa de los 3 libros que nos llevamos, está claro, así que esto, bueno, y manifestarle mi satisfacción, he aprendido mucho, he disfrutado mucho, y además una cosa más, no solamente en lo intelectual, sino la formidable energía y entusiasmo que transmite. Es una energía juvenil la que nos ha transmitido, de satisfacción, de entusiasmo, de una vocación de historiadora de ley. Muchas gracias, Graciela. Bueno, a raíz de lo que usted observó, quisiera, en primer lugar, mencionó al doctor Tahuanzuategui, y quiero que todos sepan que yo entré al archivo gracias a Tahuanzuategui.
Entonces, todo mi cariño hacia él. O sea, gracias a él yo trabajé tantos años en el archivo. Con respecto a la historia institucional, nosotros cuando trabajamos en esos libros, sobre todo en el libro de Colonia y el libro de Nacional, tuvimos que ir a los historiadores de la nueva escuela histórica. Graciela, en su gran mayoría está faltando menos de un minuto. Eran abogados. Tuvimos que ir a consultarlos a ellos. Y en tercer lugar, bueno, estoy a su disposición cuando quieran, ya sea para un curso o para otra charla. Cuenten conmigo, que no tengo ningún inconveniente. Bueno. Los saludo entonces a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla.